Mesdames, Messieurs, bonsoir. Veuillez m'excuser. Bueno, señoras y señores, muy buenas noches. Les pido perdón por dirigirme a ustedes en español. La exposición La belleza inefable aquí en el Museo Botines forma parte del proyecto Ensor 2024. Ensor es celebrado este año en varias exposiciones. El Museo de Ostende y de Bruselas han organizado exposiciones sobre la obra de James Ensor, la naturaleza muerta, la importancia de Bruselas, etc. Y 4 exposiciones han sido inauguradas en honor de James Ensor en Amberes el 27 de septiembre, como aquí en León. El Museo de la Fotografía de Amberes organiza una exposición sobre las fotografías de Cindy Sherman. El Museo de la Moda organiza una exposición sobre máscaras, Máscara y Ensor. En el Gabinete de los Dibujos, en el Museo Plantin-Moretus, pueden ustedes ver los grabados de Ensor, y en el Museo Real de Bellas Artes, el KMSKA, ha organizado la exposición Los sueños fantasiosos. Ensor más allá del impresionismo. Una exposición que muestra por qué, como innovador, Ensor merece realmente un año como este en su honor, en honor de su arte, del arte d'un game changer, de un cambiador de juego. Hoy me gustaría enseñarles a qué punto Francisco de Goya ha sido importante para la naturaleza innovadora y expresionista del arte de Ensor. No es difícil comprender por qué Ensor merece una plaza importante en la historia del modernismo. Si comparamos la intriga de Ensor con El diablo y el erudito de su admirado alemán Emil Nodel, nos damos cuenta que es innegable que la utilización por Ensor de máscaras expresivas ha abierto la vía al expresionismo de jóvenes artistas alemanes como Emil Nolde. Este último fue a visitar a Ensor a Ostende y confesó haber sido inspirado por el ejemplo de Ensor. Pueden ustedes ver cómo dentro de la obra de Ensor el arte toma un carácter subjetivo y modernista. La imagen dada por los artistas modernos no intenta dar una representación más o menos objetiva de la realidad, pero esta imagen se convierte en una representación libre de una experiencia emocionalmente coloreada. ¿Quién era James Ensor? Su padre, un intelectual inglés, se casó con la hija de un comerciante de Ostende. Tuvieron 2 hijos, James, nacido en 1860 y fallecido en 1949, y su hermana Miche. Toda la familia vivía de los ingresos de una tienda de souvenirs y del alquiler de habitaciones a turistas durante el verano. James tuvo que hacer su parte de trabajo en la empresa familiar y después de la muerte de su padre, en 1887, se vio confiado o tuvo que hacer frente a responsabilidades suplementarias. Por lo tanto, hasta que empezó la Primera Guerra Mundial, James Ensor fue un artista a tiempo parcial, que solo podía dedicarse a su trabajo básicamente desde octubre hasta mayo. Pero Ensor no se contentó solo con pintar. También realizó grabados y grandes dibujos, que expuso paralelamente a sus pinturas. Aparte de su trabajo artístico, Ensor también comenzó muy pronto a tocar música. Parece que toda la vida haya vivido con una flauta. Y para sus amigos imitaba al piano pasajes de óperas de Richard Wagner que vieron juntos en el Teatro de la Moneda a Bruselas. Sin educación musical, aprende égalmente a tocar el armonio. Después del año 1900 compone piezas cortas ligeras para un ballet que se encarga realmente él mismo del escenario, de los personajes, del vestuario y de los decorados.
el rango de amor intitulado Poppenfield, El amor de las muñecas, fue versionado en una versión orquestada en 1924 a Amberes. Ensor fue formado en la Academia de Bruselas de 1877 a 1880. Era una educación en parte teórica, pero también práctica. Eso significa que la formación intelectual de Ensor era de todas maneras bastante limitada. Su padre lo pudo iniciar en el mundo de la literatura, pero son sobre todo sus amigos de Bruselas que le enseñaron a leer Balzac, Victor Hugo, George Sand y Gustave Flaubert. Ensor poco a poco se fue convirtiendo en un hombre culto, pero él mismo tenía ambiciones literarias. En los años 1890 publica por la primera vez textos en revistas literarias francófonas de Bruselas. Algunos historiadores dan una gran importancia al hecho de que Ensor haya vivido a Ostende a lo largo de su vida y piensan que el arte de Ensor fue influenciado por la atmósfera especial de su ciudad natal. En la infancia de Ensor, Ostende era una pequeña ciudad fortificada, un fuerte militar. En 1865, el gobierno belga y el Consejo Municipal de Ostende decidieron transformar esta pequeña ciudad, donde el rey tenía una pequeña casa de vacaciones, en una empresa turística. A lo largo de los años 1870, la ciudad cambió completamente su carácter y se convirtió en una suerte de Mónaco sobre el Mar del Norte, donde los ricos turistas belgas y europeos se reencontraban en tablas de ruleta o en salas de conciertos de Kursaal o en los hoteles tremendamente ricos o se paseaban a lo largo de los diques. Ostende era fácilmente accesible en tren, lo que hizo de esta ciudad una de las primeras ciudades balneario populares para el público ordinario y con menos fortuna después de la Primera Guerra Mundial. Hoy en día Ostende se parece a esto. En Ostende, Ensor llevaba a sus amigos a observar el sol poniente, las brumas, las bañistas discretas y la belleza del mar. Hasta el año 1917 tenía un pequeño estudio en el ático de su casa donde vivía con su abuela, su padre, su madre y su hermana, el hijo de su hermana y la tía Mimi. Pero cada año Ensor pasaba al menos algunos días y varias semanas en la capital del país, a Bruselas. Y su arte tenía mucho que ver con la vida cultural y artística de Bruselas, más que con la de Ostende. Durante sus estudios en la academia, se inicia en la vanguardia. En 1883 forma parte de un grupo de 20 jóvenes artistas belgas que fundan un nuevo círculo artístico progresista. Se llaman Los 20 y organizan una exposición cada año desde 1884 a 1893. La exposición presentaba, por supuesto, las obras de los miembros del círculo artístico, pero también las obras de artistas de vanguardia de toda Europa, pero sobre todo de París. Eso es evidente. En esos años podíamos ver a Bruselas pinturas de Georges Sand, de Paul Gauguin y de Vicente Van Gogh. Bien que otros miembros del Círculo 20, como Fernand Knopf, autor de La intrigante belleza del piano, que parece enterrado en ella misma, u Van Rysselberghe, que reconcilia en este retrato de grupo el neoimpresionismo con la vivida concepción holandesa del retrato de grupo. Bien que esos dos pintores hayan ponido obras particularmente bellas e importantes, Ensor era sin duda alguna el innovador, el más radical, el más audaz de los artistas belgas expuestos en el siglo XX. La evocación turbulenta por Ensor de demonios exóticos y de fantasmas que surgen después de la última hora de Cristo ha sonado es
no obstante de una libertad que no da el tono del arte de expresionistas abstractos después de la Segunda Guerra Mundial. Durante sus estudios en la Academia de Bruselas, Ensor descubre la obra de Gustave Courbet y de sus discípulos belgas, los realistas o plenaristas. El arte de Europa occidental del siglo XIV al siglo XIX es generalmente más o menos realista y, por consecuente, el realismo de Courbet y del joven Ensor no parece nada revolucionario, más bien académico. En efecto, nos hemos olvidado hasta qué punto el realismo del siglo XIX no era convencional revolucionario y nada del todo académico. Antes, nunca los artistas, los aficionados y los amateurs del arte habían pretendido que un cuadro no debía mostrar nada más ni nada menos que la realidad. Y la importancia del sujeto, la belleza de las formas, se transforman en secundario con razón a la visión personal del artista. Los paisajes marinos dibujados por Ensor, después del ejemplo de Courbet, ilustran muy claramente la intención del realismo del siglo XIX. El elemento central es el juego sutil, el tinte de los colores y el talento del artista ha revelado su sensibilidad visual. Para los realistas, el sujeto era secundario, pero enseñaban el mundo que conocían y con el público y para el público que era familiar. Las dunas y el mar más que el campo o los Alpes, y la gente del pueblo o los burgueses más que los personajes bíblicos, los santos, los príncipes o los héroes históricos. Ensor no appartiene a la raza de artistas que se toman el tiempo de pensar sobre un sujeto apropiado y que estudian después qué composición podría ser óptima para ese sujeto. Para este cuadro, Los dos borrachos ha utilizado sin pestañear el sujeto y la composición de un pintor francés, Jean-François Raffaelli. Pero la figura de estilo preferida de Ensor es la hipérbola. Y siendo radical, exagerando, se apropia la composición de Raffaelli. Ensor convierte el formato más ambicioso y por consecuente la interpretación se transforma más controvertida. Él adopta una aproximación más soez, más corta que Raffaelli, donde la obra viene educada para apoyarse el de Ensor. Eso n'est pas, y que no es en la obra de Ensor que los dos hermanos bebedores se transforman en sin techo, miserables y desaliñados. Al principio de su carrera, Ensor hojeaba muy a menudo revistas de arte ilustradas, tales como El Mundo Ilustrado, El Arte o la Gaceta de las Bellas Artes. En esas gacetas él conocía las obras de artistas antiguos, establecidos o redescubiertos, de artistas europeos con éxito y de pintores de vanguardia del que Jean-François Raffaelli, que exposaban sus escenas a París al lado de los impresionistas. No es sorprendente, por tanto, que Ensor, como sus colegas, sus admiradores y sus detractores, hayan creído que él también era un impresionista. Pero Ensor conocía probablemente el impresionismo, sobre todo de oídas. Podemos considerar el retablo monumental La Comedera de Ostras del año 1982 como una tentativa de Ensor de crear un retablo en el espíritu o la vena del revolucionario de Edouard Manet. Y esta comedera de obras tan colorida, efectivamente, da al joven vanguardista belga el éxito del escándalo deseado. En efecto, el retablo, el cuadro, es rechazado por la gran exposición de Té, el Salón d'Amberes.
Ensor sueña de una exposición donde sus obras y los otros artistas de la vanguardia belga fueran presentadas al lado de obras de la vanguardia francesa, en particular de los impresionistas. Él incita a sus colegas del Círculo XX a organizar una tal exposición a París o a Bruselas. En febrero de 1886, la tercera exposición de los 20 presenta una larga selección de cuadros de James Ensor, como La comedora de ostras, así como 10 grandes obras recientes de Claude Monet, prestadas por un marchante de arte francés parisino, Paul Durand-Ruel y Georges Petit. El impresionismo francés empieza igualmente una marcha triunfal en Bélgica, mais si l'art de Monet ou de Renoir responde más o menos a las esperas, es sobre todo la obra impenetrable, antirrealista y antirracionalista del simbolista francés Odile Redon que causa sensación. Redon ha dado el golpe de gracia al realismo. A primera vista, la estética de Redon no tiene nada que ver con el arte grotesco que Ensor creará a partir de 1886. Pero el ejemplo de Redon sobre el plano conceptual y general y sobre los aspectos particulares ha sido realmente determinante para el cambio de dirección de la obra de Ensor. Después de haber visto Redon y Monet, Ensor decide, como Redon, trabajar en negro y blanco durante cierto tiempo y busca nuevas formas de utilizar la luz en una representación de manera más intensa y expresiva, como Redon. Él titula una serie de obras Visiones, como Redon, y él se inspira, mejor dicho, por Edgar Allan Poe, también por el homenaje a Francisco de Goya que Redon había expuesto. Et il est inspiré par Edgar Allan Poe ainsi que par l'hommage à Francisco Goya que Redon a exposé. Las obras que Ensor comienza a producir inmediatamente después de la clausura de la exposición de los impresionistas franceses y de litografías ocultas de Odile Redon no traicionan en nada la impresión que Monet o Redon tenían sobre él. Él trabaja en una serie de grandes dibujos en los cuales, a la manera de las grandes obras de Rembrandt, da a sus escenas de la vida de Cristo una luz adecuada. Une lumière appropriée. Ensor expose cette série sous le titre Les sensibilités de la lumière. Ensor expone la serie bajo el título Las sensibilidades de la luz y destaca la diversidad del impacto emocional que la luz puede tener en una representación alegre, cruel, viva y radiante. Paralelamente, en la entrada monumental de Cristo a Jerusalén integra el recuerdo del levantamiento revolucionario de los obreros de la industria a la ocasión de la conmemoración de la Comuna de París. Héros d'un monde complètement bouleversé, Jésus, roi des Juifs, Héroes de un mundo completamente patas arriba, Jesús, rey de los judíos, entra en una ciudad moderna. Es precedido por un cortejo de obreros, seguido de una banda militar. El cortejo sigue detrás de Cristo y entran décorée de banderoles pour la liberté, l'égalité et la fraternité de la Révolution française. Pour vivre la sociale des communistes français, contre les catholiques, pour les viandes fines de Jérusalem, pour le nationalisme flamand, hip hip, hurrah, pour Wagner, pour l'impressionnisme belge et pour une nouvelle sorte de moutarde. Ensor signe et laisse ses sympathies au milieu. Il était athée, il aimait Wagner, mais il deja sus simpatías en el medio
era ateo, amaba a Wagner, pero no era partidario ni del cristianismo ni de la Revolución Flamenca. Los grandes dibujos de Ensor, en 1896, estimulado por el descubrimiento de las obras de Monet, Ensor va a intentar cambiar las reglas del juego artístico. En 1887 empieza a pintar. La posibilidad de buscar sujetos espectaculares en el Antiguo y en el Nuevo Testamento va a profundizar el interés de Ensor en ese tema. Ce que l'on a longtemps prétendu, ce tableau n'est pas du tout influencé par William Turner. Nous savons aujourd'hui avec certitude qu'Ensor ne s'est pas rendu à Londres en 1886 pour voir l'œuvre de Turner. Il est évident que le caractère fortement impressionniste de ce tableau est le résultat de la rencontre d'Ensor que el carácter fuertemente impresionista de este cuadro es el resultado directo de la reencuentra de Ensor con el arte de Bosch. Ensor, sin duda, pasó cierto tiempo delante de la vista de Bordighera, adoptó un colorido fresco, vivo, y la técnica reflexionista de los impresionistas franceses, representando un motivo turbulento, un motivo totalmente opuesto al precepto del realismo, ni más ni menos. Como Adán y Eva y el Cristo calmando la tempestad, estos dos cuadros muestran cómo Ensor quiso dejar la libertad técnica de los impresionistas y el frescor del... Ensor se dio cuenta que no tenía el ojo ni el talento de Claude Monet, pero el optimismo del arte de Monet y de los impresionistas no convenían tampoco a Ensor. Él encontraba el impresionismo muy superficial y el Cristo, calmando las tempestades de una tempestad, muestra cómo Ensor intentó utilizar la libertad técnica de los impresionistas y el frescor del colorido de una manera más intensa y expresiva. Una vez más, siendo ateo, escoge un sujeto que le permite dedicarse a su amor, que él llamaba una turbulencia exquisita. Esta expresividad se acerca a veces el arte de Ensor a la subjetividad de los expresionistas alemanes. En el arte tradicional religioso de maestros góticos tardíos, tal como el Bosco, Ensor encontró la inspiración para desarrollar su amor hacia la turbulencia y hacia lo caprichoso, a la vez en el plano iconográfico y formal. El año mismo donde con Adán y Eva se somete al impresionismo, somete el impresionismo a su voluntad y lo deja detrás de él, realizó el increíble collage monumental La tentación de San Antonio. Ensor editó 51 hojas de un cuaderno de croquis y los unió en una composición alucinante, utilizando
las convenciones de realismo moderno, Domenico Morelli estuvo tentado de describir como un beduino solitario es asaltado por chicas voluptuosas desnudas que emergen debajo de un tapiz. San Antonio de Ensor no busca a ser fidel a la naturaleza. Se trata de una parodia con un encanto demoníaco del final del medievo, pero Ensor añade elementos modernos, macabros y naif, desvelando una pesadilla a la vez graciosa y siniestra. Estilísticamente, Ensor mezcla en este dibujo la estética refinada que había descubierto en los grabados de Rembrandt con un estilo naif, pareciéndose incluso a ilustraciones de libros de niños. Os dejo apreciar algunos detalles de este remarcable dibujo durante un momento. Drôle et sinistre. Enfin, je vous montre un détail qui illustre la façon dont Ensor gracioso y siniestro. Por fin os muestro un detalle que ilustra la manera donde Ensor ha utilizado su conocimiento del arte gótico tardío del Bosch en este dibujo. Le gothique était également à l'origine de la tête du Christ apparaissant au-dessus de la reine de Saba. El gótico es igualmente el origen de la cabeza de Cristo que se aparece encima de la reina de Saba desnuda. Pero en este dibujo de Ensor, Cristo lleva un tocado de la Guardia Cívica belga, un sombrero alto con forma de penacho. Ensor muchas veces ha representado a Cristo y algunas veces se ha identificado con el hombre doloroso. El genio moderno incomprendido entre dos críticas, mientras que el Cristo que trae la buena nueva fue burlado y torturado para las autoridades romanas. Ensor conocía bastante bien la historia del arte y era inspirada por los viejos maestros establecidos, los nuevos llegados redescubiertos como Bosch o Pieter Bruegel. Era realmente muy curioso del trabajo de la vanguardia francesa, pero se interesaba tanto al mundo de la cultura popular. Y la combinación de lo extraño y lo divertido, que es tan típico de las imágenes grotescas de Ensor, las encontramos exactamente en la cultura popular de la época. A finales del siglo XIX podíamos comer y beber en el cabaret del infierno a Montmartre. La entrada era una boca de diablo grande abierta. A Ensor le gustaba ir a la feria y sin duda asistía a espectáculos de la linterna mágica. Con la ayuda de una linterna mágica y de diapositivas en cristal pintadas a mano, imágenes animadas sorprendentes eran proyectadas. Las pinturas de Ensor con sus esqueletos nos recuerdan el universo de la linterna mágica. Pero Ensor utiliza el esqueleto como la criatura máscara, como un alter ego del hombre y no como un símbolo fantasmagórico de Memento Mori o de Vanitas. En su cuadro de 1889 titulado Esqueletos queriendo calentarse, él muestra un sujeto bastante popular en la pintura europea de la época: la triste experiencia de los pobres. Pero en la representación de Ensor, este sujeto se convierte en absurdo y surrealista. La búsqueda de un calor acogedor por los esqueletos es manifiestamente fútil. Y bien que la sartén irradia calor, Ensor ha escrito: no hay fuego sobre el pedestal. En fin, las imágenes grotescas de Ensor son siempre sátiras de la fragilidad humana. Así, la coquetería de la vieja señora, burlada por las máscaras, está cerca de las imágenes satíricas de Cindy Sherman. Sherman
entra en escena después de los años 70 en numerosas fotografías que muestran un retrato despiadado del Occidente moderno. Sherman no se inspiró del arte de Ensor, pero su trabajo confirma la actualidad de la pintura de Ensor. La vieja señora a las máscaras nos recuerda así también la obra de Francisco de Goya. También va por ciertas escenas demoníacas de la tentación de San Antonio. Ensor era un gran admirador del arte de Goya y en noviembre de 1885 se fue a Lille para ver Courbet, Jordaens y Goya. El diario del viaje que envía a sus amigos de Bruselas es particularmente interesante. Primero admira el ambicioso, después de la cena d'Ornans de 1849. Ensor ya había visto algunos paisajes de Courbet en algunos marchantes de arte de Bruselas, pero el retrato monumental e informal del padre de Courbet y de algunos amigos le impresiona profundamente. A su parecer, este retrato vale un Rembrandt. Y ve también la obra de uno de los pioneros del plenarismo, Camille Corot, pero la encuentra demasiado convencional. Tampoco le gusta Delacroix, que le recuerda demasiado Rubens. Y como el influente poeta y crítico de arte Charles Baudelaire, Ensor prefiere Jordaens a Rubens, pero está realmente subyugado por las pinturas de Goya en el Museo de Lille. Él realiza algunos dibujos rápidos y rudimentarios en un cuaderno de croquis para conservar el recuerdo. En esa época, el garrote todavía se pensaba que era una obra auténtica de Goya, ahora que hoy en día sabemos que es su genio Lucas Velázquez, que se inspiró en un grabado de Goya para pintar esta escena terrible. Ensor est particulièrement impressionné par l'image hideuse et sanguinolente. Ensor está particularmente impresionado por la imagen horrible y sanguinolenta de dos viejas señoras. Son literalmente esas palabras que utiliza para expresar su admiración por las viejas señoras. Él toma la resolución de ir tarde o temprano a España para ver otras obras de Goya. Uno de los numerosos proyectos de viaje que Ensor nunca realizaría. No es sin duda por azar que Ensor copia las dos viejas señoras y omite la personificación alegórica. Quelques mois plus tard, Ensor se voit à nouveau rappeler l'importance de l'art de Goya. Algunos meses más tarde, Ensor se ve a Ensor de nuevo, se da cuenta de la importancia del arte de Goya. En la misma exposición ha descubierto el impresionismo de Claude Monet y él se confronta a una serie de litografías extrañamente sombrías del simbolismo d'Odile Redon que expone en el 20, entre otros, su homenaje a Goya. No sabemos cómo Ensor descubrió la obra de Goya. Existe una copia que él realizó después de una reproducción del espejo del grabado de Goya, Se Repulen. Bien entendido que Goya ya era un héroe culto para los artistas románticos como Jean Delacroix. Y como se dice, cuando llueve a París, llovizna o pintea en Bruselas. El grabado de Goya pudo inspirar a Ensor cuando realizó en 1888 el dibujo Los diablos se burlan de mí, un dibujo que él reprodujo en Aguafuerte en 1895.
Las similitudes y los parecidos entre las numerosas escenas de los caprichos de Goya y ciertos grabados, dibujos y pinturas de Ensor son llamativas. Aparentemente, él participaba de un interés para el mundo de la comedia, del arte y del carnaval. La caracterización expresiva tan típica de las mejores obras de Goya también cautivó la imaginación de Ensor. Y eso, por supuesto, el carácter tan sombrío de la sátira de Goya. Le fait que dans les tableaux d'Ensor, les masques aient un statut autonome. El hecho de que en los cuadros de Ensor las máscaras tengan un estatus autónomo es crucial. Revelan la verdadera naturaleza estúpida, ridícula y maléfica de los personajes. En el asombro del masque Wus, una naturaleza muerta de ropa, máscaras de carnaval y de instrumentos de música parecen animarse como si fueran víctimas suntuosas de una horrible mujer fatal. Ensor da así un paso decisivo hacia el expresionismo subjetivo de los jóvenes artistas alemanes Emil Nolde, Erich Holde, George Grosz o Ludwig Mayer. En 1899, la revue d'art parisienne La Plume. En 1899, la revista de arte parisino La Pluma organiza una exposición de grabados y dibujos de Ensor. El simbolismo decadente. Jean Lorrain visita esta exposición y es inmediatamente cautivado por las sátiras inquietantes de Ensor. En su romance, Señor de Focas, 1901, Juan Lorrain presenta un amante del arte disolucionado en un mundo vulgar, buceando en las litografías raras de Odilon Redon, los aguas fuertes del extraño artista de Ostende y los caprichos de Goya. 20 años más tarde, el historiador de arte alemán Wilhelm Franken bucea en el arte de John Bosch, Bruegel, Rembrandt, Goya, Ensor y Max Beckmann. Dans la obra de esos artistas, él ve cómo un arte modernista duerme y florece en los nuevos psicogramas irreales de Ensor. No obstante, la cuestión de saber en qué medida Ensor fue deliberadamente abordado el modernismo utilizando libremente la luz, el color y la forma sobrepasa el cuadro de esta conferencia. Y por eso quisiera dar las gracias por su atención y doy las gracias a la dirección de la Casa Botines de haberme invitado a hablarles de la admiración que siento por Ensor y por el arte de Goya. Muchas gracias.